La Escuela Danza de las Tijeras Puquio, Ayacucho, Perú, rinde un gran homenaje por este gran día, el Día Nacional de la Danza de las Tijeras, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde se ejecuta en la región de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y parte norte de Arequipa. Saludo cordial a todos nuestros hermanos danzantes y músicos de la región y también de los departamentos de Lucanas, Parinacochas, Paucar de Sarazara, Vilcas, Momán, Sucre, Víctor Fajardo y Huancazancos. Hoy presentamos el gran Atipanacu con todos nuestros alumnos de la Escuela Danza de las Tijeras Puquio, Ayacucho, Perú.
Agradecemos infinitamente por este espacio que nos da la Municipalidad de Villa María del Triunfo y queremos agradecer al maestro Chimango Lares en el violín y en el arpa Táncar de Apurímac. Grandes maestros acompañando a los alumnos de la Escuela de Danza Las Tijeras Puquio, Ayacucho, Perú. Esperamos que haya sido el agrado por el Día Nacional de la Danza de las Tijeras. Escuela de Danza Las Tijeras Puquio, Ayacucho, Perú, les agradece. Bueno, mi nombre es Roxana Taipe Barrocal y mi nombre artístico es Guairita de Guayana y pertenezco a Distrito Guayana, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Vengo bailando ya 3 años y agradezco al maestro Jajañite de Puquio por inculcar, por enseñar esta hermosa danza. Y bueno, pues yo pertenezco a la Escuela Danza de las Tijeras Puquio, Ayacucho, Perú. Y la verdad es muy bonito la experiencia que paso con los compañeros y conocer lo más de la danza de las tijeras. Gracias. Mi nombre es Eben Sierra Mejía, vengo de Himalayas, Apurímac. Para mí ha sido una linda experiencia de compartir esta danza, sobre todo conocer amigos y al maestro Jajañiti, de lo cual soy parte de esa escuela, de la Escuela de Danza de Tijeras de Ayacucho, Puquio, y estoy contento, feliz para esto, pues ser un medio para poder compartir con los jóvenes, con los niños, y me llevo esa bonita, linda experiencia, y muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Yoselin Lino y soy natural de Cerro de Pasco. Y como dicen, la danza no tiene fronteras y es por ello que pertenezco ahora a la Escuela de Danza de las Tijeras Ayacucho, Puquio, Perú. Tengo el honor de haber conocido al gran maestro Roberto Zaire, quien a todos sus alumnos nos forja la identidad, que es lo principal para poder continuar con esta hermosa danza ancestral. ¿Qué tal? Me llamo Sebastián Jesús Zaire Guamaní y vengo del pueblo de Huataca, en serio, y también aprendo en la Escuela de Danza de las Tijeras Puquio, Ayacucho, Perú. Me siento muy fenomenal de representar esta danza porque es de otro nivel y todas las personas que estén viendo esto deberían darle una oportunidad porque, como ven, es una danza muy trabajosa, súper bonita y también nos da compañeros y compañeras nuevas en la vida. Esta danza la llevo practicando desde ya varios años y bueno, se han forjado con esto grandes maestros, grandes músicos y en serio tienen que practicarlo. Gracias. Hola, mi nombre es Andrés Lae y tengo 7 años. Yo nací en Lima y mi familia es de Ayacucho. Aprendí a bailar la danza de tijeras hace poco siguiendo la tradición de mi abuelo, ya que él es violinista y toca mucho la danza de las tijeras. Yo aprendí a bailar a los 7 años. Hola, me llamo Valentina Lares, tengo 5 años. Yo nací en Lima y mi familia nació en Ayacucho. Las tijeras no se tocan solas, acompaña y el arpa y el violín. Espero que le hayan gustado la danza de tijeras. Mi nombre es Roberto Zairellana, como danzante de tijeras Jajañiti de Puquio, con una trayectoria de 37 años de vida artística. Soy director de la Escuela de Danza de las Tijeras Puquio, Ayacucho, Perú, y esta escuela pues en homenaje a mi padre, maestro don Silvestre Zaire Marca. Se funda el 2 de marzo del año del 2013. Es importante saber cultivar esta danza de herencia y de los cuales hemos venido formando nuevos talentos de la danza de las tijeras. También poder reconocer pues una danza declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y de igual manera pues el Día Nacional de la Danza de las Tijeras todos los 16 de noviembre. Es un gran logro para todos nuestros hermanos danzantes y músicos. Queremos rescatar pues que no ha sido tan fácil poder llegar a poder enseñar, que ha sido una danza bastante oriunda y antigua de resistencia cultural. Hemos podido tomar su atención de los jóvenes, tanto niños, niñas y jóvenes y adultos, para que puedan llevar este aprendizaje, que este es una danza de identidad cultural. Esperamos y te invitamos a ser partícipe de la Escuela de Danza de las Tijeras Puquio, Ayacucho, Perú.
Ayacucho.